Pero en el versículo 16, cualquiera que crea y sea bautizado será salvo, pero cualquiera que se niegue a creer será condenado. Abordemos Marcos 16. La frase que dice ahí, él dice, cree y sé bautizado, pero la salvación viene. Ahora, esa es solo una escritura. Él está diciendo, cree y sé bautizado. Está bien, pero las escrituras dicen que la salvación proviene de invocar el nombre del Señor. Con la salvación estaría diciendo, oye, quiero decir por el perdón de tus pecados, a través del bautismo para recibir la salvación. Así que lo primero que tienes que hacer es, número 1, tienes que decir, Señor, confieso, soy un pecador, necesito un Salvador, esa es la salvación. 2, que sumergirte en las aguas del bautismo. Voy a morir a mí mismo y ser resucitado en tu poder. Me estoy purificando de mi voluntad, hágase tu voluntad. Y tercero, necesito poder para hacerlo, así que pido el bautismo de fuego del Espíritu Santo para poder equiparme para discernir y estar lleno del Espíritu Santo. Así que realmente es un cordón de 3 hilos: salvación, limpieza y poder. Así que en este episodio del podcast de Kurt Landry estamos abordando un gran tema de tensión dentro de la iglesia, de la comunidad de fe, y eso es la salvación y el bautismo. ¿Qué dice realmente la Escritura? Vamos a tener un montón de escrituras por las que vamos a saltar de un lado a otro. El rabino va a realmente no solo reaccionar, sino predicar, educar y recorrer estas escrituras. Así que, rabino, veamos esto. ¿Sabes por qué crees que hay tanto, no conflicto, sino una opinión diferente sobre la escritura con respecto a la salvación y en términos de dónde encaja el bautismo en eso? Bueno, realmente no sé, así que ¿dónde comenzó? Está bien. No tengo una idea de dónde comenzó. Yo diría que probablemente comenzó alrededor del período de Constantino, porque cuando Constantino, que sería alrededor del 360 a.C., fue cuando él comenzó a hacer básicamente ilegal empezar a hacer cosas judías y raíces hebraicas. Y así, ¿sabes? Y por eso, si miras en la cultura judía, tienen lo que llaman un mikvah. Un mikvah es una inmersión, y es una inmersión completa en agua viva, donde entras como las mujeres. Entran en él después de un ciclo. Ellas, entrarán en el mikvah cuando el ciclo ha terminado para limpiarse. Antes de que realmente tengan relaciones con su esposo. Las mujeres ortodoxas hacen eso hasta el día de hoy, y eso es del anciano de días, pero inmersión en agua es algo que mucha gente conoce de Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista estaba en realidad en la cultura hebrea, no lo llamaban Juan el Bautista, lo llamaban Yocanan el Inmersor, así que él era de los Hasidim, y él no operaba en Jerusalén, sino en Qumrán y cerca del río Jordán. Y cuando vas a Israel hoy, ves dónde vivían los Hasidim. Tenían estos mikvah, estas rocas talladas, donde la gente y en realidad iban y se sumergían en el agua todos los días antes de la oración. Así que había esta inmersión en agua, y entonces la confusión es cuando la intervención católica romana durante el período de Constantino. Entonces empezaron a rociar a los bebés con agua en la frente y dijeron que eso estaba bien. Entonces hubo esta guerra entre, tienes que estar completamente sumergido, tienes que ser rociado, te sumerges en nuestra agua. Si no estás sumergido en nuestra agua, entonces no puedes tomar la comunión con nosotros. Haz estas cosas. Así que si podemos desglosar un poco de eso hoy para eliminar parte de la confusión con la gente, creo que sería genial. Diré esto como una divulgación en este podcast. Soy el rabino Kurt Landry. Soy el líder principal y fundador de House of David Ministries, la embajada del hombre nuevo en Fairland, Oklahoma. De hecho, tenemos una piscina dentro de la propiedad en el campus aquí, y hemos bautizado e inmerso en agua más de 10,000 personas de literalmente cientos de naciones. Así que solo quiero compartir eso porque no soy un pastor promedio que tal vez ha bautizado en agua a unos pocos cientos. Dejamos de contar cuando pasó de 10,000. Entonces, debido a eso hemos visto, y de hecho, hemos tenido a alguien resucitado de entre los muertos en la sala. Hemos visto ojos ciegos. Todos los milagros bíblicos ocurrieron en agua.
Y hay una razón por la que eso ha sucedido. Así que solo quiero hacer eso mientras escuchas este podcast y inviertes tu tiempo. Te estoy hablando sobre cómo entiendo las Escrituras basándome en esa experiencia. Sí, así que empecemos en Marcos 16. El versículo muy específicamente va a ser Marcos 16:16. Y todas las escrituras de las que estoy leyendo en este episodio van a ser de la NLT. Así que también las escrituras estarán en la pantalla abajo para que puedas seguir con nosotros. Y así, en Marcos 16, esto es, ya sabes, Jesús ha resucitado y está volviendo a los discípulos. Y esta es una de las escrituras, donde se extrae, por así decirlo, la gran comisión, y así Jesús aparece en el versículo 14 de Marcos 16, y les está hablando, están comiendo juntos. Él los reprendió por no creer a quienes lo vieron tras resucitar. 15 y 16. Y luego les dijo, vayan por todo el mundo y predique las buenas nuevas a todos. Así que eso es un poco sobre alcanzar a las naciones, la gran comisión, pero en el versículo 16, cualquiera que crea y sea bautizado será salvo, pero cualquiera que se niegue a creer será condenado. Así que abordemos Marcos 16. Está bien, así que donde se expresa eso, él dice, cree y sé bautizado. Está bien, pero la salvación llega. Ahora, esa es solo una escritura. Él está diciendo, cree y sé bautizado. Está bien. Pero la escritura dice que la salvación en realidad viene de llamando el nombre del Señor. Está bien. Así que solo voy a decirte esto. Solo quiero predicarlo. Pero técnicamente, en los tribunales del cielo, tu nombre está escrito en los libros del cielo y de la salvación, porque llamas al nombre del Señor. Está bien. Entonces, como si miras, estaba viendo Fox News el otro día, y aquí está mi querido amigo, Franklin Abraham, y estoy sentado aquí, pensando para mí mismo, Franklin, ¿cuánto te costó comprar ese anuncio en Fox News? Probablemente es un anuncio de 2 minutos, y él dice, ya sabes, la única manera de la salvación es llamando al nombre de Jesucristo. Él los guía en una oración, y él dice, si guardas esa oración estás salvado. Y él dijo, y luego, ya sabes, ve a la página web y te enviaremos un Nuevo Testamento gratis o algo así. Y entonces las personas están salvadas, si lo hicieron por fe, están salvados. Pero lo que Jesús está diciendo aquí en Marcos, porque se expresa en otras ocasiones, sin conectar el bautismo a esto, cada vez que ves el bautismo, lo que estás diciendo es muerte. Resurrección está bien. Así que eso es lo que es el bautismo. El bautismo en la salvación significa que mueres, tomas la decisión de morir a tu naturaleza adámica, y eres resucitado en Cristo. Así que lo que Jesús está diciendo ahí, en ese evangelio, es que tienes que aceptarme y morir a tu naturaleza adámica y ser resucitado a través del agua, y serás salvado. ¿Eso tiene sentido? Sí. Pero salvación llega cuando reconoces que eres un pecador, te arrepientes y aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Tu nombre está en el libro, pero deberías tener el deseo de entrar al agua. Así que déjame desglosarlo de esta manera, ¿de acuerdo? Alguien está viendo a Franklin Abraham. Ellos dicen, esto es solo para que lo entiendas como una parábola, ¿de acuerdo? Hay alguien en Atlanta. ¿Están viéndolo? Él está en Fox News. Ellos desde sus corazones dicen, oh Dios mío, sus corazones, esto es todo. Quiero estar en Jesús. Se arrepienten, aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Inmediatamente levantan su teléfono, llaman a su amigo cristiano que les ha estado predicando y dicen, adivina qué, acabo de salvarme, vi a Franklin Abraham en Fox. Y ahora, conozco tu iglesia, me salvé, es miércoles por la noche y es la noche de bautismos en tu iglesia. Voy a ir, te voy a encontrar allí. ¿Me bautizarías en agua esta noche? Y el tipo dice, genial, estamos emocionados. ¿Emocionados? El tipo que vio a Franklin en Fox News, él está conduciendo hacia la iglesia, tiene un accidente de coche y muere instantáneamente. ¿Dónde está él? Él está en el cielo, porque todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos, así que podemos desglosar por qué. Necesitas ser bautizado en agua, y así es más que un tema de salvación. Es una circuncisión del corazón
para ser limpiado del pensamiento adámico en el jardín, hacia el pensamiento del pacto, de la cruz. Sí, así que vamos, saltemos a eso y luego, porque realmente quiero ver un montón de estas escrituras. No vamos a hacer 3 o 4, hay un montón. Si hay una escritura que quieras que desglosamos, vamos a revisarlas, hagámoslo. Así que si hay una escritura que quieras que desglosamos, coméntala, se pondrá en contacto con nosotros. Así que volvamos pues a Juan 3. Así que nos vamos a enfocar en lo que Jesús está diciendo en los primeros dos, ¿verdad? Así que cuando Marcos es después de la resurrección, discípulos. Acabamos de pasar por eso. Así que en Juan 3, esta es una de mis historias favoritas con Jesús en el Nuevo Testamento, y es cuando se encuentra con Nicodemo, ¿verdad? Y así todos más o menos conocemos la historia. Si no lo tienes, en Juan 3 lo pondremos en la pantalla abajo. Él está hablando con Nicodemo, y son todos estos signos milagrosos, ¿verdad? Y así él está diciendo, Dios está contigo porque lo he visto. ¿Sabes? Como líder religioso, un fariseo, no puedo negarlo. Y así, sigue bajando. Y Jesús dice en el versículo 3, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo dice, ¿qué quieres decir? Y luego preguntó, ¿cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y así, aquí están los siguientes par de versículos donde, ya sabes, el bautismo está entrando un poco. Sería una de esas. Versículo 5, Jesús respondió, te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios sin nacer de agua y del Espíritu. Los humanos solo pueden reproducir vida humana, pero el Espíritu Santo da vida espiritual. Así que no te sorprendas cuando digo, debes nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, así como puedes oír el viento, pero no puedes decir de dónde viene ni a dónde va. Así que no puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Y luego Nicodemo. Sabes, el resto del capítulo, al menos en esta parte, va hacia, quiero decir, cómo son posibles estas cosas. Y así sí, Cristo va a sacar esta sección de lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Trata el versículo 5. Nadie va a entrar en el reino de Dios sin nacer de agua y del Espíritu. ¿Cómo abordamos eso? Bueno, el agua está hablando sobre el bautismo, ¿de acuerdo? Así que, pero la forma en que lo estoy desglosando para ti es de esta manera. Te estoy diciendo que es la palabra de Dios la que te trae a la salvación. Cuando dices, Padre Dios, me arrepiento, soy un pecador, y deseo y declaro que Jesús es el Señor de mi vida. Señor, entra en mi vida, deseo nacer de nuevo. Inmediatamente cuando se pronuncian esas palabras, el Señor sabía cuándo se iban a decir. Él conoce todas las cosas. Él eligió, ¿de acuerdo? Dios te eligió antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Sabía que ese día estaba por llegar. Tu nombre ya está en el libro. Di la historia o parábola sobre el tipo que conduce para ir a bautizarse en agua. Eres, salvo en ese momento. Pero si vas a desarrollarte, si vas a convertirte en un ser espiritual, necesitas ser bautizado en agua. El bautismo en agua tiene que ver con la remisión del pecado. Tiene que ver con la limpieza del corazón. En Colosenses se llama que el bautismo en agua es la circuncisión del corazón de los gentiles, tanto para los gentiles como para los judíos, pero cualquiera que llame debería ser bautizado en agua. Lo que Juan el Bautista estaba haciendo era sumergir a la gente todos los días en su ministerio. Cuando Jesús llegó, Juan el Bautista realmente luchó porque era su primo. Él sabía que era el Mesías. Y él dijo, no puedo bautizarte en agua porque estaban bautizando para la remisión del pecado. Bueno, ahora aquí viene Jesús. Él no tiene pecado. Él está sin pecado. Entonces, ¿por qué debería ser sumergido? Él dijo, debo ser sumergido para hacerlo bien. Entonces, lo que sucede es que tenía que haber un pasaje de él. Cuando fue bautizado en agua, cuando Jesús fue bautizado en agua, él fue bautizado en agua en el Jordán para ser sumergido en su temporada de ministerio de 3 años, así que en realidad se convirtió en el ministerio del Mesías, que comenzó justo después de ese bautismo. El Señor habló, este es mi Hijo, en quien me complazco. Salió 40 días al desierto, fue tentado por el diablo. En el tiempo de ayuno, él pasó esa prueba y luego comenzó el ministerio. Así que el ministerio comenzó en el agua. Y lo que sucede es que Jesús es el modelo para cada uno de nosotros sobre lo que debemos hacer
Así que no estoy tratando de ser legalista aquí, de ser quisquilloso, pero confesión es la salvación. El agua es la limpieza, para enviarte hacia adelante, libre de la maldición del jardín. Así que vayamos a Hechos, capítulo 2. Este es Pedro predicando. En el día de Pentecostés, y hay mucho sucediendo, al principio del capítulo, hablando en lenguas, todos están asombrados de que pueden entenderlos en su propio idioma nativo. Y luego Pedro profundiza un poco más, está predicando a la multitud. Vamos a saltar en el capítulo 2 de Hechos e ir al versículo 38. Dice, Pedro respondió, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirás el don del Espíritu Santo. Esta promesa es para ti, para tus hijos y para los que están lejos. Todos los que han sido llamados por el Señor son de Dios. Y luego continúa diciendo que Pedro estaba predicando con fuerza, instando a todos, sálvense de esta generación perversa. Así que, desglosar un poco el versículo 38, Pedro está diciendo, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y así que creo que aquellos que dirían que el bautismo va de la mano con la salvación, estarían diciendo, oye, quiero decir, para tu perdón de tus pecados a través del bautismo para recibir la salvación. Sí, eso es correcto. Así que si vas a Jerusalén, ahora mismo, en la actualidad, has estado allí conmigo. Si vas a donde está el aposento alto, afuera del aposento alto, hay un área que está cerca de los escalones del sur y hay todas estas piscinas de Mikvah. Puedes verlas hasta el día de hoy. Estas piscinas. La razón por la que estaban esas piscinas era para poder purificar a la gente, para que pudieran llevar su ofrenda al templo, que está justo arriba. Estaría al norte de esos escalones del sur. Ahora, lo que está diciendo es que se arrepientan y sean bautizados. Pero Juan el Bautista también dijo, he venido a bautizarlos en agua, que es el bautismo en agua. Pero él dijo, el que ha de venir los bautizará con fuego. Así que el bautismo de fuego del Espíritu Santo, con evidencia y hablando en lenguas, ese es el segundo bautismo. Así que lo primero que tienes que hacer es, número 1, tienes que decir, Señor, confieso, soy un pecador, necesito un Salvador, esa es la salvación. 2, voy a sumergirte en el agua, bautismo. Voy a morir a mí mismo y ser resucitado en tu poder. Me estoy purificando de mi voluntad, hágase tu voluntad. Y tercero, necesito poder para hacerlo. Así que pido el bautismo de fuego del Espíritu Santo para poder equiparme, para discernir y estar lleno del Espíritu Santo. Así que realmente es un cordón de 3 hilos. Salvación, purificación, poder. Así que quedémonos en los hechos. Vamos a pasar al capítulo 22. Ahora Pablo va a intervenir en este momento y la mayoría sabría que esto realmente cuenta la historia del camino a Damasco, ¿verdad? La visión, la ceguera, la visión de Jesús y toda esa historia de Pablo realmente comenzando la plantación de la iglesia de Jesús. Así que en Hechos 22 saltemos al versículo, digamos, alrededor de veamos un poco, veamos 11. Pablo dice, fui cegado por la intensa luz, tuve que llevado de la mano a Damasco por mis compañeros. Un hombre llamado Ananías vivía allí. Era un hombre piadoso, devoto de la ley y respetado por todos los judíos de Damasco. Él vino y se puso a mi lado y dijo, hermano Pablo, recupera la vista. En ese mismo momento pude verlo, y luego me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para conocer su voluntad, ver al justo y oírlo hablar, porque tú serás su testigo, contando a todos lo que has visto y oído. Y aquí está el versículo 16. ¿Qué estás esperando? Levántate y bautízate. Que tus pecados sean lavados al invocar el nombre del Señor. Así que otra historia, otro conjunto de versículos en el Nuevo Testamento donde algunos cristianos podrían venir y decir, oye, ¿sabes? Realmente, Pablo fue salvo en ese momento, o tuvo que salir. A lo largo de toda esa historia de estar ciego, siendo guiado, él está en el camino, ¿verdad? Y Ananías le da instrucciones, y él le dice, ¿qué estás esperando? Levántate y ve a bautizarte. ¿Que tus pecados sean lavados? Sí. Así que lo que él estaba haciendo es que primero creyó, y ahora entendiendo que Pablo es un fariseo
está bien. Sí que él estaría en su época. Él sería como un doctorado. Doctorado como cultura judía. Quiero decir, es un ciudadano dual muy respetado. Él tiene ciudadanía romana. Y quiero decir, ¿sabes? Él es muy poderoso fariseo. Jerusalén. Y así, lo que está sucediendo es que él está en esta experiencia. La ceguera y la experiencia le hicieron saber que la luz que lo cegó era el Mesías. Y así que él está creyendo. Y ahora la razón por la que el hermano le está diciendo es que crea y sea bautizado, es que para activar tu llamado vas a tener que, primero que nada, el agua. Significa ser enterrado, sumergirse. Vas a tener que enterrar lo viejo y resucitar en lo nuevo. Así que vayamos a 1 Pedro 3 y este va a ser el último conjunto de versículos en los que realmente quiero profundizar. Sabes, quiero decir, hay algunos más que podríamos desglosar. Si quieres que saltemos en eso, si quieres lanzarnos un versículo, deja un comentario en el chat de este episodio. Así que en 1 Pedro 3, este es un capítulo realmente, un capítulo bastante loco, especialmente para esposas, esposos, hablando de Cristo. Es uno de esos capítulos a los que la gente acude sobre la autoridad, el matrimonio, cosas diferentes así. Pero Pedro aborda un poco más hacia el final de esto, hablando sobre el sufrimiento, haciendo el bien, y así llegamos hacia el final del capítulo. Mira Pedro, alrededor del versículo 21, en el capítulo 3. Así que comenzaré en el versículo 18. Cristo sufrió por nuestros pecados una vez, para siempre. Él nunca pecó, pero murió por los pecadores para llevarte a casa de manera segura con Dios. Sufrió la muerte física, pero fue resucitado a la vida en el Espíritu. Así que Él fue y predicó a los espíritus en prisión, a aquellos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperó pacientemente mientras Noé construía su barco. Solo 8 personas fueron salvadas de ahogarse en esa terrible inundación. Aquí en el versículo 21, y esa agua es una imagen del bautismo que ahora los salva, no al quitar la suciedad de tu cuerpo, sino de manera significativa como una respuesta a Dios desde una conciencia limpia, es efectivo debido a la resurrección de Jesucristo. Así que lo que fue el diluvio es que el diluvio estaba llevando a los espíritus y a aquellos que estaban poseídos por esos espíritus. Había todo tipo de depravación que estaba ocurriendo con animales y personas. Y así todo fue sumergido o destruido, lo que estaba operando a través de esos espíritus, y en realidad no sacó a esos espíritus, pero eliminó a los animales y a las personas que estaban contaminados por esos espíritus. Los eliminó, y así eso es una imagen del bautismo en agua. El bautismo en agua está bien, ahora creo, y ahora voy a entrar en el agua. Y creo que todo lo que hay dentro de mi templo y dentro de mi ADN espiritual y mi linaje, voy a sumergirlo, ser limpiado. Así que diré así, esto es como, ¿por qué tendrías una piscina de inmersión aquí? ¿Por qué estarías volando de regreso de Israel? Y el Señor dice, sabes, eso era un piso sobre nuestra piscina y necesitábamos el espacio, pero ¿por qué lo harías? ¿Por qué haríamos eso? Es por esta revelación. En Colosenses dice que el bautismo en agua es la circuncisión del corazón para los gentiles. Entonces, ¿qué es la circuncisión para los judíos? La circuncisión es la razón por la que, si lo piensas, ¿por qué Dios pondría piel extra en el pene de un hombre? Quiero decir, ¿por qué está ahí? Realmente no sirve para ningún propósito excepto la circuncisión. Porque lo que pasa es que cuando nace el niño, y he hecho esto con 2 nietos, cuando nacen estos nietos, entonces tenemos que al 8º día circuncidar a estos chicos, y lo hacemos por fe. ¿Pero por qué lo hacemos? Es porque esta piel extra no es necesaria, pero es necesaria para el corte, para el derramamiento de sangre. No hay remisión y pecados sin el derramamiento de sangre. Así que ese prepucio está ahí como un lugar de ofrenda para cortar el pacto de sangre.
para remover la maldición adámica del jardín, para conectar la semilla, Así que cuando la semilla en ese joven se reproduce, tiene que pasar por donde se cortó la sangre, así que va a reproducirse según el pacto de Abraham y no según la maldición del jardín con Adán y Eva. Por eso se le dijo a Abraham, circuncidara a sus hijos, y circuncidamos hasta el día de hoy. Ahora, lo que Pablo les está diciendo a los colosenses es que ustedes, gentiles, no judíos, no tienen que circuncidar a sus hijos. Es más importante que tú. El agua está circuncidando tu corazón. Bueno, ¿qué significa eso? Así que, si piensas en los testículos teniendo la semilla, cuando impregna, tiene que pasar por el corte de la sangre, y luego lo que hace es que tiene un derecho legal en los tribunales del cielo para reproducirse después de Abraham, todas las bendiciones de Abraham, ¿de acuerdo? Ese es un derecho legal, es una de las razones por las que el pueblo judío es bendecido. Está bien. Ahora, para el gentil es la circuncisión del corazón. Bueno, ¿qué sale del corazón? Del corazón la abundancia es, la boca habla. Así que cuando tu corazón está circuncidado, entonces de tu corazón tu boca habla semillas, que son palabras, para que tus palabras produzcan. Después de la cruz, después de este pacto con Abraham y no después del jardín, ¿tiene sentido? Sí, estoy totalmente en sintonía. Así que creo que lo has explicado bastante bien con las escrituras que hemos leído y que hemos profundizado en el Nuevo Testamento. Veamos este lado de las cosas. ¿Qué pasa si aparece un Cristo? Probablemente están viendo esto y pensando, ¿sabes? No estoy completamente convencido de que el bautismo no sea un componente necesario para la salvación, pero voy a ir y bautizarme, ¿verdad? Es como ya sabes, es esa medida de seguridad. Bueno, puedo ir y hacerlo, porque no quiero morir. Darme cuenta de eso, todo lo que tenía que hacer era sumergirme en el agua y, ya sabes, quiero decir, algunos tipos de iglesias dirían que tienes que decir ciertas cosas, ¿verdad? Eso. Como sabes, crees que Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que Jesús murió y resucitó por tus pecados. Sí, lo hago. Está bien. Te bautizo ahora en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de Jesucristo. Ahora has nacido de nuevo. Auga, sales del agua y tienes la salvación. Así que, si alguien simplemente te está mirando y siendo relatable, solo teniendo una conversación contigo y diciendo, ya sabes, rabino, todavía leo un montón de escritura donde, ya sabes, cada vez que se habla de salvación se menciona el bautismo, ¿verdad? Pero no estoy 100% seguro de que pueda llegar al cielo sin el bautismo. ¿Puedes llegar al cielo sin el bautismo? Estamos en un avión, tenemos al chico no salvado al lado nuestro. Estamos salvados, y el avión se está estrellando, y miro al tipo y él dice, oh, Dios mío, diciendo, escucha, nos preparamos para morir. No habrá tiempo de bautizarte, vamos a chocar y estarás en el cielo o infierno. Eso se burla, sea lo que sea, de la velocidad, y vas a estar ya en el cielo o en el infierno. ¿Quieres ir al cielo? El tipo dice, sí. Decirle, ¿te arrepientes? Dime arrepiento, pecador. Confieso, Jesús es el Señor. Y Señor, cuando este avión se estampe contra el suelo aquí en el próximo minuto, quiero estar en tus brazos. Confieso, tú eres el Rey, eres mi Señor, y me arrepiento de mis pecados. Ese tipo, si eso viene de su corazón, va a ir al cielo. Bautismo. Agua. La salvación es un sacramento. Se considera lo más sagrado ante el Señor. Es para sellarte y enviarte al mundo la salvación. Te envía al cielo. Y lo que sucede es que el bautismo en agua te equipa para caminar como si estuvieras en el cielo en la tierra. Esa es el agua y la palabra. Así que nunca me he encontrado con nadie, eso es todo. Tienes que darte cuenta, quiero decir, por eso di la divulgación. Sabes, he bautizado en agua a más de 10,000 personas, he bautizado en agua a personas en el Jordán. Miles. He visto tantos signos y maravillas milagrosas con el bautismo en agua. Para mí es como, ¿por qué no querrías hacerlo? Mi recomendación es que solo necesitas intentarlo.
pero estamos teniendo una conversación teológica y teológicamente en los tribunales del cielo, una vez que tu nombre está en el libro y no se borra, estás salvado. Eres salvo por tu confesión, no por tu bautismo en agua. El bautismo en agua lo sella, pero tu confesión lo activa. Así que terminemos con una pregunta basada en lo que acabas de decir, porque creo que se relaciona con algo de lo que hablamos en otros episodios. Es como esa mentalidad de lista de verificación, de sabes, hago esto, esto y aquello y voy a estar bien. ¿Verdad? Es como eso de una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Así que si tu nombre está escrito en el libro, en los tribunales del cielo, es el libro de la vida. Está bien. Y el bautismo, no bautismo como vamos a abordarlo desde ese ángulo de, bueno, si vivo de cierta manera, pero confieso y recibo la salvación, ¿verdad? Jesús mi Señor y Salvador. ¿Cómo podría perder eso? Oh, estás preguntando, una vez salvo, siempre salvo. Así que parte de eso también se relaciona con las escrituras porque, al menos desde mi experiencia, y sé que si lo he visto una buena parte de mi vida donde crecí, hay muchas otras personas. Yo también lo he visto y lo he visto en un montón de otros contenidos de predicación, en otros podcasts, también donde son un poco suaves con algunas de estas cosas, como que no dirán una cosa en lugar de la otra, o tienes a uno que es tan duro de un lado que está condenando a todos los demás, y luego simplemente la moneda. La frase de una vez salvo, siempre salvo, en algún momento se relaciona con la salvación, el bautismo, la lista de verificación, el Antiguo Testamento, la mentalidad de Cristo. Bueno, solo digo lo que creo. Está bien. Primero que nada, lo que creo es que creo que una vez realmente salvo, estás salvo. El problema es que muchas personas no tienen la experiencia de estar realmente salvados, como radicalmente salvado en la bañera. No hay duda de lo que me pasó. Quiero decir, pero al mismo tiempo sé que tengo que, ya sabes, cuidar de mí mismo para permanecer en la presencia de Dios. Pero aquí está la clave. Si de hecho puedes ir a tú y ver, John Bever hace una entrevista con Sid Roth y habla sobre cómo 40 millones almas, así que 40 millones de personas se han alejado de la fe en los últimos 23 años. Eso es de Barna, que es una buena fuente. Y ahora son espiritualistas, son agnósticos. Y lo que sucede es que hay algo, desde la salvación hasta el hecho de vivirlo aquí en la tierra. Eso les pasó a ellos, lo que les permitió perder la mentalidad de fe en la salvación porque empezaron a buscar otras cosas. Entonces, lo que sucede es que si tu corazón se vuelve hacia donde no estás confesando que Jesús es el Señor, entonces no. Te daré un ejemplo que hemos visto, que he visto en 33 años, y proviene lo que llamamos, y en realidad en psicología es un verdadero síndrome mental, se llama síndrome de Jerusalén. Verás a personas que irán a Israel, de hecho son atacados por un espíritu, entran en una psicosis y comienzan a vestirse como personajes de la Biblia. Esto es de verdad. Y comienzan a caminar por la ciudad de Jerusalén, pensando que son Moisés, Elías o quien sea, y las mujeres piensan que son Esther y están... No, muy triste, es verdad, pero que he visto es que he visto a cristianos que han intentado abrazar las raíces judías de la fe con una naturaleza poco saludable, lo que yo llamaría una ortopraxia, y los he visto poco a poco volverse tan legalistas que en realidad renuncian a su fe en Jesús, no piensan que Jesús es el Mesías, y de hecho se convierten al judaísmo ortodoxo, y he visto esto a lo largo de los años, lamentablemente. Puedo darte 10 o 15 personas que conozco, y algunas son famosas que han hecho eso. Debes luchar para salvarte. Angosto es el camino, estrecha es la puerta, y pocos son los que la encuentran. Tienes que esforzarte para descansar en tu salvación. Última parte de la escritura antes de terminar, porque creo que ese punto me llevó a un pasaje de la escritura en es Apocalipsis 3:16, donde dice, pero como eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Entonces, ¿has oído de esa escritura en términos de ya sabes, el una vez salvo, siempre salvo? Y es como sí, es la iglesia de la Odisea. Así que lo que pasa es que sí, fueron salvos y lo perdieron. Sí, nunca escucho, no soy una persona religiosa de un gran seminario. Está bien, no fui a un seminario. Entonces, ya sabes, soy un rabino mesiánico ordenado, pero mi formación en su mayor parte proviene de, ya sabes, soy un estrago. He estudiado la palabra y lo he hecho durante 33 años y soy respetado en esos campos. Por eso puedo ministrar y creo que porque no tengo la carga. Decir, bueno, no podemos tenerlo porque es de esta escuela o es de ese grupo. De hecho, ha funcionado para mí porque lo que pasa es que no hay culpa por asociación. Pero sí, la iglesia de la Odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis, por eso te vomitaré de mi boca. Hicimos todo un podcast sobre la homosexualidad y hablamos de eso. Esto es lo que hacemos en este podcast. Tratamos de abordar los problemas y he visto personas en ese estilo de vida arrepentirse. Consigue agua, bautízate, transfórmate y sal de ese estilo de vida. Pero está muy claro en la Biblia que dice que si estás en ese estilo de vida, no heredarás el reino de Dios. Ahí lo tenemos, ¿sí? Estas son cosas que dije esto el otro día. Tuve una reunión con alguien y tuve que decir algo muy difícil. Y mi palabra para ellos fue, escuchen, los amo, pero tienen que entender, yo no escribí este libro. Solo soy el mensajero del libro. Oh, eso es bueno. Y eso es todo, dije, oh, no puedes decir eso, aunque no, pero están enojados conmigo por eso. Y estoy diciendo, yo no escribí las reglas, pero pereces cuando no conoces las reglas. Y todavía amo a la persona, y lo que pasa es que el Señor todavía ama a la persona, y fui criado, cuando me salvé por primera vez, tenía un profeta muy bueno que realmente me ayudó cuando me salvé por primera vez, y él dijo, tienes que ser capaz en tu corazón de discernir que tienes que odiar el pecado, pero amar al pecador. Y el Señor ha desarrollado eso en mí, lo sé, no juzgo. Las personas, creo que todos somos pecadores salvados por gracia, pero aquí está lo saludable. Soy pecador. Todavía peco, todavía tengo que arrepentirme todos los días, pero no me identifico con eso. Me identifico como yo mismo, como un rey sacerdote, altamente favorecido por Dios, sanado por el Señor, próspero en todos los aspectos. Esa es mi identidad mental. No es orgullo, simplemente es quien soy. Pero también entiendo que mi alma necesita todos los días la sangre de Jesús y el poder de la oración y la capacidad de, cuando peco, arrepentirme al instante y no dejar que mi alma se endurezca o se vuelva insensible y empieza a llamar a la convicción, condenación, porque sí, llegas a un lugar, no te corrigen, dejas de madurar. Si este episodio te ha hablado, si te ha gustado, si amas temas difíciles, como como el bautismo y la salvación, estamos muy emocionados de que hayas encontrado este canal. Queremos animarte diariamente y semanalmente. La misión de este canal es ayudarte a desbloquear tu destino en el reino y también fomentar la unidad entre la iglesia, la unidad y la restauración entre la iglesia y Israel. Así que una cosa que queremos mencionar aquí, si eres nuevo aquí, si no eres nuevo aquí, haznos un favor presiona ese botón de suscripción porque un gran porcentaje de ustedes que están viendo ahora mismo no están suscritos y queremos poder sembrar en ti y darte ese contenido diariamente y semanalmente para ayudarte a avanzar tu camino, Cristo. Eso es todo por este episodio del podcast de Kurt Landry. Si te encantó, haznos un favor y deja un emoji de pulgar arriba en la sección de comentarios. Nos vemos.